culmen de su trabajo hasta ahora y para mí hitos del pensamiento contemporáneo en el horizonte hermenéutico fundamentales, que es sus 6 tomos de antropología de la vida cotidiana que se escribieron en catalán y que están siendo vertidos al español y de los cuales se han publicado algunos de ellos. El libro que publicó el año pasado sobre el problema de Dios, Un extraño en nuestra casa, es una contribución fascinante y, entre otras cosas, también su traducción e introducción al texto Peregrino querúbico de Angelus Silesius, un místico fundamental del devenir de la religiosidad en Occidente, nada más como algunos botones de muestra de su vasta obra. Los dejo con él. Va a desarrollar el tema de la antropología de la muerte a petición de la doctora Blanca Solares, que pidió a los ponentes que desde sus perspectivas iluminaran esta dimensión. Bueno, los dejo con él. Muchas gracias, Manuel, y también muchas gracias a ustedes. Yo en México me encuentro como en casa, casi diría mejor que en casa, y bueno, y sin más preámbulos pasaría a decirles algo muy poco preparado, por cierto, sobre la muerte y el tiempo, que creo que es un tema siempre de actualidad, porque los humanos siempre morimos y siempre estamos en el tiempo, y por tanto la muerte en el tiempo. La exposición será muy sencilla y de alguna manera reflejará lo que constituye el fondo de la metodología que vengo usando, que consiste en contraponer variación y permanencia, o para decirlo aún mejor, la variación en el cambio y el cambio en la permanencia. Para abordar esta cuestión, creo que es imprescindible referirse al mito. Los temas fundamentales del mito son los comienzos y el final, protología y escatología. Son los 2 temas fundamentales. O si se quiere decir de otra manera, los 2 temas fundamentales del mito son nacimiento y muerte. Ambas situaciones, nacimiento y muerte, protología y escatología, constituyen lo que podríamos llamar el espacio y el tiempo empíricos y metaempíricos del ser humano. Y justamente protología y escatología, nacimiento y muerte, constituyen los 2 grandes enigmas de la existencia humana. Porque los orígenes y el término final no entran en el campo de la explicación, sino que se encuentran en el ámbito de la narración. Y entonces es muy importante distinguir explicación y narración, o si se quiere decir de otra manera, logos y mitos. Logos y mitos, narración y explicación, que son factores constitutivos de lo humano y que lo peor que puede pasar, y históricamente ha sucedido, es que lo mítico absorba a lo lógico, a la explicación, o al contrario, que la explicación ocupe todo el ámbito de lo mítico, de lo narrativo, de lo insinuativo, incluso de lo apelativo, de lo invocativo. Explicarse y narrarse, por consiguiente, explicar y narrar son 2 como formas íntimamente vinculadas de eso que llamamos la humanidad. Y tienen la virtud, podríamos decir, que no son 2 formas consecutivas, primero, por ejemplo, el mito y después
logos. De hecho, en la cultura occidental hay muchas reflexiones sobre ese supuesto paso del mitos al logos. A mi modo de entender, mitos y logos no son dos situaciones consecutivas, dos situaciones yuxtapuestas, sino que lo paradójico, si se quiere, es que encontramos logos en el mitos y mitos en el logos. Es decir, que no se trata de una juxtaposición de dos elementos, sino que es el uno en el otro y el otro en el uno. Y evidentemente, desde una perspectiva antropológica, esto constituye una dificultad enorme, porque los seres humanos propendemos casi naturalmente a la simplificación. Y entonces nos quedamos con el logos, es decir, pretendemos explicarlo todo, o si se quiere decir de otra manera, pretendemos introducir la univocidad en la vida, o bien nos quedamos con el mitos y entonces suprimimos lo que podríamos llamar las racionalizaciones, los procesos, las situaciones en las cuales actuamos mediante el esquema causa-efecto. ¿Qué significa esto? Pues significa que el logos es irreductible al mito y el mito es irreductible al logos, pero teniendo en cuenta lo que decía con anterioridad, que el uno está en el otro y el otro en el uno. O sea, que en este sentido la cosa es bastante complicada, pero no por ser complicada no deja de ser sumamente interesante. Esa complicación de logos y mitos, de explicación y narración, a mi modo de entender, es lo que permite que el ser humano lleve a cabo eso que Eliade denomina con la expresión ruptura de nivel. Es decir, un espacio, o mejor que un espacio, un salto a otro nivel de lo humano, que no se deja reducir al simple experimento, sino que pertenece al orden de la experiencia. Entonces aquí es importante distinguir entre experimento y experiencia, a pesar de que ambos términos tienen la misma raíz, pero se les puede dar una significación, un alcance semántico bastante diferente. Y es que el experimento se encuentra en el ámbito de la univocidad, es decir, de lo comprobable en un sentido, diríamos, experimental, como puede ser la química, la física y tantos ámbitos de nuestra realidad. En cambio, la experiencia es lo abierto, es el ámbito de lo abierto, es decir, el ámbito de lo indefinible. Y aquí yo siempre, para explicar esto, utilizo unos versos del poeta checo, pero que escribía en alemán, Rainer Maria Rilke, cuando dice bienaventurados, y traduzco selig, que es el adjetivo que utiliza, que significa literalmente bienaventurado, bienaventurados los que saben que detrás de todos los lenguajes se encuentra lo inexpresable. Esa coimplicación de logos y mitos es justamente esa aventura hacia lo inexpresable, tanto en el ser humano como también en el cosmos y evidentemente también en Dios. Dicho esto, intentaría una aproximación a la cuestión de la muerte, teniendo como base, como horizonte, esa visión logomítica de la realidad del ser humano y incluso de la misma construcción de la realidad por parte del ser humano. Es evidente que la muerte es el gran desafío de la existencia humana. Y creo que es, aunque parezca paradójico, creo que es el mismo desafío que impone el nacimiento.